Buenos días, Dios le bendiga. Hace mucho que no comparto una cápsula de amor y quería hoy compartir con ustedes una cápsula de amor. Estoy aquí desde mi ventana, una temperatura hermosa. Pueden ver el árbol, cómo se mueve, cómo la brisa, el viento mueve el árbol. Eso es la naturaleza en todo su apogeo. La naturaleza es un milagro de Dios. Esas son las cosas que hace el Señor. Pero hoy yo quiero hablarte de la epístola a los hebreos. Hoy yo vengo a hablarte de Jesucristo como palabra. Y la epístola a los hebreos, capítulo 1, nos dice que Dios habló de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, a través de los profetas. Y hoy Dios sigue hablando. Dios sigue hablando en estos postreros días a través del Hijo Jesucristo. Y yo quiero que tú hoy entiendas realmente el concepto de palabra, de logos, de verbo. Yo quiero que lo entiendas. Hay un versículo bíblico que nunca yo lo logré entender, pero ya gracias a Dios lo he podido entender. Y mucha gente no entiende todavía, aún cristianos no pueden entender ese versículo bíblico por falta de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Así que hoy quiero hablarte de Jesucristo, que Jesucristo es considerado la palabra en la teología cristiana, especialmente en el contexto del libro, o sea, del Evangelio de Juan. Y estamos combinando la epístola de los hebreos que habla de Jesús, de su autoridad como palabra, pero también quiero hablarte de Juan capítulo 1, versículo 1, de ese versículo que todavía muchos no han podido entender. Y Juan capítulo 1, versículo 1, escuche bien claramente, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y era muy difícil para mí entenderlo, y sigue siendo bien difícil para muchos, aún cristianos, que no han podido entender este versículo bíblico. Pero vamos a ir un poco más profundo, porque Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero si vamos a Juan, ahí mismo capítulo 1, versículo 14, revela algo más profundo, porque dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿de quién está hablando ese versículo bíblico? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Verbo del griego logos se refiere a Jesucristo. Sí, entonces significa que el verbo es Jesucristo, que el logos es Jesucristo, que la palabra es Jesucristo. Entonces, se refiere a Jesucristo como la expresión viva, activa y encarnada de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea la palabra? Significa revelación divina. O sea, Jesús no solo transmite el mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje. Eso es lo que nos está diciendo Juan capítulo 1, versículo 1. Es lo que nos está diciendo ese versículo bíblico. Nos está diciendo que Jesús no solo transmite el mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje. En su vida, en su muerte y su resurrección, se revela el carácter, la voluntad y el amor de Dios. Eso es lo que Cristo hizo a través de su muerte, a través de su resurrección. Ahí se está revelando el carácter, la voluntad y el amor de Dios hacia nosotros, sus criaturas. Entonces,
Cuando vamos al término logos, encarnación del logos, o sea, encarnación de la palabra, encarnación del verbo, significa que en la filosofía griega el logos, escuche bien, era la razón, el sentido y la sabiduría divina hecha, ¿qué? Hecha carne. Estamos hablando de Jesucristo, quien fue un puente, sigue siendo un puente y será un puente entre Dios y la humanidad. Como palabra, Jesús lo que hizo es que conectó el cielo con la tierra, revelando lo invisible en forma visible. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no se quedó en silencio, sino que Dios habló de forma definitiva a través de Cristo. Significa que Dios sigue hablando de forma definitiva a través de Cristo. Así como habló en la antigüedad a través de los profetas, hoy nos habla a nosotros a través de Cristo, a través del verbo, a través del logo, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque el verbo, el logos, la palabra, todos son equivalentes a Cristo. Entonces, aquí vemos que logos, palabra. Juan adopta este término. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús es la revelación plena de Dios. Entonces, lo que significa que no solo habla la palabra, o sea, Jesús no solamente habla la palabra, habló la palabra, sino que es la palabra encarnada de Dios. O sea, sino significa que Jesús no solamente habla la palabra, trae el mensaje, sino que Él es la palabra encarnada. Aquí Cristo revela el carácter de Dios en forma humana. Aquí estamos viendo exactamente eso. Cristo revela el carácter de Dios en forma humana. Entonces, la palabra de Dios no es solo letras. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios no es solamente letras, sino que también es vida encarnada. ¿Por qué? Porque la palabra, el verbo, logos, es Cristo, se está refiriendo a Cristo. Entonces, si miramos en el origen filosófico de logos, hay un personaje llamado Filón de Alejandría, un judío helenista, que lo interpretó como el mediador entre Dios y el mundo. O sea, interpretó la palabra de logos, lo interpretó como el mediador entre Dios y el mundo. Lo que significa, y si lo miramos y analizamos, es una especie de razón divina que comunica la voluntad de Dios. Y eso es lo que Cristo ha hecho todo este tiempo. Todo lo que Él ha hecho es comunicar la voluntad de Dios. Así que Cristo, que quede claro, que Cristo como logos, como verbo, como palabra, Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, pero también vino a comunicar la voluntad de Dios. Así que como logos, como verbo y como palabra. O sea, quiero que entendamos que aquí el versículo, esta escritura, Juan capítulo 1, versículo 1, se está refiriendo a Jesucristo. O sea, logos, verbo, palabra. Todos esos nombres son equivalentes a Cristo. Aquí se está hablando de Cristo. Cristo es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando aquí la palabra? Está hablando de Jesucristo. Habla de Jesucristo como verbo, como logos y como palabra. Entonces, Jesús no solo transmite el mensaje, es lo que significa todo esto, sino que Él mismo es el mensaje. Jesús es el mensaje, por eso es que la palabra de Dios es palabra viva, porque está hablando de Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Es Jesús. Entonces, tenemos bien claro entonces que la palabra verbo, la palabra logos, la palabra significa Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que murió por ti y murió por mí para darnos salvación.
y significa que Jesucristo aún sigue hablando por la palabra. Sigue hablando a través de la palabra, la cual Él mismo es la palabra. Así que espero que esta explicación haya abierto tus sentidos y que hayas entendido que Jesucristo es la palabra. Es ese verbo del que habla Juan 1:1. Jesucristo. Está hablando de Jesucristo como verbo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté en tu vida, en tu corazón, en tu entorno, en tu familia, y no te olvides de hacer luz en las tinieblas. Dios te bendiga.